Llega la nueva temporada de un clásico TT. Noche de Letras 2.0, donde habitan las letras, la inspiración y la producción literaria de autoras y autores. Comparten la noche con Leandro Murciego, los jueves a las 22 horas, por Radio Trend Topic. Del hombre como ser vivo que luego además tiene razón, ha llevado a un desconocimiento completo de la esencia del estado de ánimo. Despertar el estado de ánimo y el intento de ponerse a trabajar sobre este elemento notorio se identifica al cabo con la exigencia de un reajuste completo de nuestra concepción del hombre. Aún más, esencialmente, hay que decir lo siguiente: el temple no es una facultad del hombre muy importante y quizás hasta ahora no justipreciada ni interpretada suficientemente, sino que el temple, entendido rectamente, conduce una superación de la comprensión del hombre habido hasta ahora. Es una cita de Heidegger. La noche. La noche de letras. Qué grato es cerrar la temporada con Hugo Mujica, a quien escuchaste, si lo estás escuchando por la radio o quien estás viendo, si te enganchás con los videos, es nada más y nada menos que Hugo Mujica, un escritor que tiene un recorrido muy, muy interesante, porque, digo, de la mano de la literatura nos lleva a la poesía, nos invita también a reflexionar a través de sus ensayos, pero digo, él va mezclando, porque tiene que ver con su historia, tiene que ver con su formación, tiene que ver con su devenir, va mezclando la filosofía, la teología y esta visión artística, porque Hugo también atravesó y recorrió las artes plásticas, la docencia. Evidentemente es un artista, es un artista de estos que invitan a la reflexión, ¿no? Y su nueva producción, Señas hacia lo abierto, que ahí te lo pongo para que lo veas, que la presentó hace muy poquito, es Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger. Es la nueva producción de Hugo Mujica y yo se lo decía recién en la previa, es una hermosa invitación, al menos a mí lo que me sucedió, es esto de reencontrarme con Heidegger de grande, ya siendo otro, con otra mirada, pero a su vez de la mano y el acompañamiento de Hugo Mujica. Y en este trayecto, en este recorrido, que es un recorrido gozoso, que me permite el libro y que me permite, la intervención de Hugo y la participación de Hugo y la guía de Hugo, también me invitó a la escritura. Entonces, es como que se convirtió en estos días, desde el sábado que hizo su presentación en sociedad con este libro, hasta hoy, y espero continuarlo, se convirtió en las lecturas de los momentos de saber que la iba a pasar bien. Así que, bueno, gracias, por este recorrido y esta invitación al placer. Es fantástico eso, Hugo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y contento de ponerte contento. Y contento de ponerme contento, y eso habla de la generosidad y es muy lindo. ¿Sabes qué? Hay cosas que
que se me fueron presentando, pero a lo largo de la lectura, a lo largo de la presentación y a través también de conocerte. Pero lo primero que quiero que vos me digas, como para poner en tema a la gente, es ¿cuál es la vigencia que para vos hoy tiene Heidegger? Cuasi omnipresente. Digamos, Heidegger abrió un espacio, yo siempre pongo junto a Heidegger y Nietzsche, porque van. Ellos abrieron un espacio que todavía estamos bajo esa égida. O sea, es como un gran farol, por así decirlo, que se encendió y abajo podemos estar a favor, en contra, pero es esa gente como Platón, como Aristóteles, como Hegel, que uno sigue a favor o en contra, pero nadie todavía generó un espacio nuevo dentro del cual pensar. Y todavía nosotros estamos pensando, algunos agarran un pedacito de él, otros agarran la obra, etcétera, ¿no? Pero sigue absolutamente vigente. Y a mí me sorprende que cuando miro las vidrieras de las librerías, las 3 o 4 así bien de ensayo, que no hay vez que en la vidriera nos sigan apareciendo 2, 3, 4 libros nuevos. Es muy impresionante. O sea, sigue vigente totalmente y sigue, yo diría, alimentándonos. ¿Sabés qué? Algo que también y ahora sí, metiéndome de lleno en el libro y a su vez en tu recorrido en el libro, lo iba leyendo y pensaba en esto de ¿a dónde te llevó a vos este libro? Y antes que nada, lo voy a decir de esta manera, digo, para los que a lo mejor no conocen a Heidegger. La pregunta también tiene mucho que ver con la visión de Heidegger. Esto de somos y caminamos hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia el misterio, y vamos en ese recorrido, vamos siendo, y cuando vamos siendo, vamos ampliándonos, reconociéndonos, digo, tratando de ir cambiando, porque el cambio no es la llegada al lugar objetivo, al lugar donde queremos ir, sino es todo ese recorrido. Y digo, y en Heidegger, en esta propuesta de ir hacia lo abierto, yo pensaba esto de, bueno, ¿a dónde te llevó a vos este libro? Espero que hacia lo abierto. Lo abierto es una categoría que yo trabajo hace muchísimo, que para mí es lo último que se puede nombrar, ¿no? Y lo abierto para mí implica ese lugar donde uno no rebota, porque todo nuestro pensamiento, para decirlo vulgarmente, es de rebote. Uno va, piensa, caza, de cazar algo y lo trae a la cabeza de vuelta, ¿no? Y lo abierto implicaría la posibilidad de ir sin volver. Es otro lugar de la comprensión, ¿no? Y eso implica dejar en libertad las cosas que son y por lo tanto ser libre uno de las cosas, ¿no? Para mí ese es el recorrido, digo, por eso incluso me interesa sobre todo desde la parte de la serenidad hacia... O sea, yo divido el libro en 4 partes, ¿no? La introducción, y después viene vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva, que son los 3 grandes momentos de la clásica mística, ¿no? Entonces, para mí hay todo un momento así de deconstrucción de la persona, o sea, de la inautenticidad donde vivimos, que vivimos entregados al funcionamiento y punto, ¿no? De paso te digo que no es una producción mía, sino una creación, para darte cuenta cómo desde el lenguaje estamos metidos en la producción, ¿no? Totalmente. Digo, porque es inocente las palabras que elegimos. Bueno, después de haberse retado, digo, bueno, vivimos... Y toda la parte esa de Heidegger de ser y tiempo es la deconstrucción de ese sujeto que objetiva para conocer, ¿no? Que reduce todo a un objeto conceptual. Y después viene la parte
la parte iluminativa, que es cuando uno empieza a comprender desde otro lugar. Y ahí aparece la importancia de los templos anímicos, ¿no? Heidegger rompe con la tradición que era el hombre es razón y la razón le dice a la voluntad qué hacer y lo sensible es lo que obnubila la posibilidad de objetividad de la razón, por lo tanto hay que dominarlo y tenerlo subsumido. Y Heidegger dice, no, yo cuando nací, por así decirlo, cada uno de nosotros sentimos la vida, después la conceptualizamos. O sea, nuestra primera, y no primera en la antigüedad, sino en todo momento, nuestra primera percepción es el sentir y sentirse tocado por la vida, sentirse tocado por un mundo. Entonces ahí aparece Heidegger poniendo ya no en la cabeza la resolución del hecho de yo sentirme alienado, sino ponerlo en lo sensible, ¿no? ¿Y cómo lo pongo en lo sensible? No lo pongo. O sea, y ahí aparece otro cambio radical. O sea, yo estoy constituido por la alteridad, no por mi mismidad. Mi mismidad es la respuesta a posteriori sobre todo aquello que me está afectando. Y ahí pone él, bueno, ¿cuál es el primer síntoma? El aburrimiento, ¿no? O sea, en los años 50 el aburrimiento en Occidente fue era muy tema. Estaba la Noia, el gran libro de Moravia, estaban las películas de Antonioni que nos moríamos de aburrimiento, pero no se pegaba. Aparecía la náusea en Sartre, no aparecía toda esa concepción en Oriente que nos estábamos aburriendo, o sea que las cosas ya no hablaban. Entonces Heidegger pone como segundo momento, como profundización, la angustia. ¿Qué es la angustia? Bueno, precisamente eso. La escenografía con la cual yo me identificaba se me viene abajo, o sea, deja de hablarme. Y ahí aparece la deconstrucción. Entonces yo no soy un sujeto que está objetivando, porque al desaparecer lo objetivo, desaparece lo subjetivo. Y ahí quedó en la nada, o si preferís, en bola. Entonces, el gran tema de la desnudez, ¿no? Yo deconstruyo lo que es cultural en mí, por así decirlo, ¿no? Y queda lo esencial, que es nada. Pero una nada que de alguna forma tiene como una pulsión a ser, pero a ser desde otro lugar, desde la autenticidad, ¿no? Entonces ahí aparece la deconstrucción y lo que yo llamo de ahí en adelante lo unitivo. Empiezo a ese diálogo con esa otra forma de ser que descubrí en la nada, que a pesar de todo, o a pesar de nada, yo opto por ser, y por ser mi auténtico ser, ¿no? Y ahí aparece entonces otro clima, por así decirlo, que es la serenidad. Y desde la serenidad empiezo a respetar a las cosas, empiezo a sentirme a mí mismo desde otro lugar que no es la angustia, ni la compulsión, ni la apología de mí mismo. Y ahí empieza este camino, ¿no? Que yo, como planteo desde el inicio de Heidegger, cuando Heidegger escribe, va a publicar o a preparar su obra completa, que son 80 y pico de volúmenes, no lo quiere llamar obras, sino caminos, ¿no? Y aparece ese gran tema de Heidegger, que aparece en 4 o 5 títulos de sus obras: Camino del Bosque, Camino hacia ninguna parte, Sendas perdidas. La vida es un caminar. ¿Por qué? Porque el gran tema de la angustia, como último, fue que, bueno, ¿cuál es mi angustia? Que me voy a morir. Es la angustia ante la muerte. Ahora, si yo acepto la finitud, afecto la totalidad de lo que soy. No necesito mentirme, no necesito taparlo, ni necesito mandar la vida a otro lugar. Entonces la existencia recupera casi diría su infinitud, dado que si cada momento va a ser único, porque es el último, es absoluto. Entonces aparece otra comprensión y otra relación con las cosas. Y no es cómo lo hago yo, como era tu pregunta, sino cómo me dejo afectar, ¿no? Entonces empiezo a comprender la vida como una vida que estaba ahí antes que mí, antes que yo, y que va a seguir estando después de mí. Entonces aparece toda otra comprensión de uno mismo, ¿no? No hace falta, digamos,
recibir significados ajenos o extras, sino que la vida recupera su totalidad, su grandeza, ¿no? Y ahí termina la angustia, cuando yo abrazo el hecho que me voy a morir. Y de nuevo, como positividad, entonces soy consciente de todo lo absoluto de cada instante. Y ahí aparece entonces este movimiento de la serenidad que se da en otro pensar, en un pensar que no objetiva, un pensar que no es desde mí hacia la vida, sino desde la vida hacia mí. Y ahí aparece entonces lo que él pasa de pensamiento a meditación. Y después de meditación es un filósofo que se atreve constantemente a hablar del misterio. No está resolviendo, él está señalando, ¿no? O sea, pensar que enseñar es hacer señas. Y él se guarda en ese lugar de que tal cosa es un misterio, tal cosa no sabemos, tal cosa nos acontece, ¿no? Parece mucho esto que la vida nos acontece a nosotros no la hacemos. Y ahí aparece entonces este sentido ante ese misterio de reverencia, una palabra maravillosa que él empieza a hablar y que no es para nada filosófica. Pero él se atreve, ¿no? Bueno, ¿qué queda ante la existencia? Y si yo no la puedo controlar, si yo no la puedo comprender, y queda reverenciarla, ¿no? Y la reverencia es como ese sentimiento que tenemos hacia algo que nos eleva y que no entra en la comprensión, ¿no? Y ahí termina Heidegger, que es el filósofo del ser y de la comprensión del ser y del sentido del ser, y que en Ser y Tiempo dice que eso es todo lo que tenemos que llegar a saber, el sentido del ser. Ya cuando tiene tipo 70 y pico, 80 años, agarra una cruz, una X, y en toda su escritura empieza a tachar el ser, ¿no? Y las ediciones aparecen, tampoco era el ser, era el misterio y punto. Era el misterio. Pero bueno, pero hay que pasar por todo eso. Nico creo que es uno de los mejores testigos que acompañó este recorrido durante toda esta temporada, y soy de la idea que a veces es hermoso escuchar a los autores, porque les podemos hacer 10.500 preguntas, pero cuando hablan, cuando empiezan a vivir como vos estás viviendo todo esto que contás, todo esto que decís, nos dan el pulso real de la obra de la que vinieron a hablar. De, como decís vos, y bien corregido estaba, de la creación. Y es hermoso esta invitación, esta lectura y esta invitación que nos hace Hugo, porque esta pasión también la tiene y también la pone en cada una de sus páginas. Pero es una pasión que está puesta en relación a aclarar, a poner luz, a acompañar. Entonces hace un tránsito que es mucho más llevadero. Entonces, digo, particularmente a mí lo que me pasó con tu Señas a cielo abierto es esto, es sentirme acompañado en este redescubrimiento. Y yo encontré, aparte del escritor ensayista, aparte de encontrarme con el docente, del tipo que ama la filosofía, encontré el poeta. Y yo, una de las cosas que me ponía a la vuelta, cuando volví de la presentación y me puse a leer en el colectivo el libro, que casi me paso de paradas porque estaba muy enganchado con el libro, cuando me tenía que bajar, y digo, me fascinaba encontrar al Hugo Mujica poeta también. Entonces es como, bueno, ¿cuánto hay de Mujica en este libro de poeta? ¿Cuánto hay de filósofo? ¿Cuánto hay? Bueno, ¿cuántos Mujicas hay acá puestos? Obviamente sos vos. No, bueno, pero obviamente un vos es muchos. Sí. O sea, algo que nos liberamos como modernidad es del parámetro del uno y de la identidad. Yo era solamente lo que era idéntico a mí mismo. Si no me repetía, el otro me decía, no te conozco más.
Digo, el Hugo Mujica está hecho de todos los posibles y de muchas contradicciones, y de ahí acontece lo que va saliendo. Pero también es real que si uno vive en armonía conflictiva, todos los unos que es, no hay divisiones. O sea, yo no puedo ser poeta por un lado y pensador por otro. Y además, eso es una de las cosas que trajo de nuevo Nietzsche y Heidegger. Pensar que cuando Heidegger tiene que escribir el tomo 2 de Ser y Tiempo, el libro más importante del 19 y del 20 en pensamiento, dice, no lo voy a escribir porque Ser y Tiempo no me salió. Dice, lo que yo quise decir no está ahí, y no escribe la segunda parte. Y dice, ¿por qué no salió? Porque el pensamiento filosófico ya es incapaz de generar sentido. Ya se gastó eso de pensar, sí, ¿no? Con el principio de identidad, de razón suficiente. Entonces, ¿qué hace? Se pone a leer a Hölderlin, a René Char, a Baudelaire, y empieza a buscar en la creatividad una reserva de sentido que no lo tenía la racionalización. Por eso Nietzsche va a hablar del poeta filósofo o del filósofo poeta. Porque, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a pasar de la filosofía a la estética. O sea, Nietzsche escribe una gran, maravillosa novela que es el Zaratustra. Heidegger, cuando el tema de la serenidad, no pone un problema de razonamiento, pone 3 hombres a caminar por un camino y nosotros somos testigos del diálogo que están teniendo entre ellos. O sea, teatraliza en lo abierto a alguien que camina hacia lo abierto y van hablando, y nos va contagiando esos hombres y ese diálogo, ¿no? Entonces, no sé cómo llegué a esto, pero estamos en camino. Llegamos a esto y lo hermoso es eso, es ir caminando y sorprendernos a donde llegamos, ir atentos, ir despiertos, ir agradeciendo lo que vamos recibiendo. Y a veces, digo, la riqueza no está en la pregunta, nunca está en la pregunta la riqueza. La riqueza está en las respuestas, y que a veces son mucho más ricas cuando van hacia otro lugar. Así que bienvenido hacia donde llegaste. No importa, eso sería casi lo de menos. Sí. Hugo, sí, decime. No. Ah, dale, vení. Dale, vos vení. Pero está bien. Igual, digo, estas cuestiones de vivir de esta manera la filosofía, de vivir, creo que debes vivir también de la misma manera la teología, pero mi pregunta es, ¿cómo es Hugo docente? Yo doy poco. En realidad el gran momento de docencia fue un curso que di yo por 6 o 7 años, no me acuerdo, que lo daba en mi casa, y que tenía así 3 grupos, pero eran unos 100 alumnos. Te diría que 95 perseveraron a través de todo el tiempo. Y era muy, yo conozco más o menos los planteos de la educación actual, etcétera. Lo mío no era nada de eso. O sea, en las clases no se podía hablar, no se podía grabar menos, y se refutaba con unas miradas tipo relámpago al quien osaba tomar nota. Porque no se trata de aprender, se trata que te pase. O sea, la verdad no es algo que se sabe, es algo que se encarna. Entonces, el hecho era eso, ¿no? No sé cómo andamos de tiempo, pero hay una cosa del Talmud que habla siempre de un rabino hermoso que hay, qué lindo en el Roma. Tomos después, otro rabino dice, bueno, ¿quieren saber cómo era la belleza de Rabbi Nahum? Y dice, tomen un cuenco que nunca haya sido usado, llénenlo del fruto de la granada, pónganlo a la luz del sol, y cuando hace un estallido, así era de bello el rabino Nahum. O sea, ¿ves? No es una descripción,
es la experiencia. Bueno, y para mí eso era el curso, ¿no? Lo entendieron. Después me decían, nosotros ahora cuando salimos ya no hablamos. O sea, es el hecho. O sea, me pasa lo mismo con una lectura. Cuando yo agarro un libro, no me pregunto al final qué entendí, me pregunto qué me pasó. Y si me pasó algo, es porque en ese libro lo que se decía estaba vivo. Si no, es simplemente agregar más información a la infinita información que no sabemos para qué, pero que constantemente escaneamos, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama una experiencia, ¿no? Y a mí lo que me interesa con el pensamiento, que yo no lo llamaría filosofía, sino pensamiento, es la experiencia del pensar, que es creación. Totalmente. Totalmente. Bueno, quien está con nosotros, quien nos acompañó ya, ¿no? Nico, más o menos es esto, porque ya se nos fue, pero es Hugo Mujica. Y su última creación, Señas hacia lo abierto, los estados de ánimo en la obra de Heidegger, que salió de la mano de El hilo de Ariadna, propone eso, propone una experiencia. En mi caso, la experiencia que me está proponiendo la obra de Hugo me está invitando a pensar, sentir, a ser atravesado, a descubrir nuevas sensaciones y a escribir. Con lo cual, digo, en mi caso, el proceso de experiencia voy a dilatarlo lo máximo que pueda. No me voy a apurar ni un segundo en terminar este libro. Es más, me lo voy a llevar de acá hasta cuando pueda encima para que me siga acompañando en este hermoso proceso gozoso. Y yo los invito a ustedes a que se animen a disfrutar del pensamiento, de la creación, de la recreación, de la creación de Hugo Mujica, de la última creación de Hugo Mujica, que publicó, y que se animen a trabajar en la creación o recreación de cada uno de ustedes con este material. Hugo, ¿estás escribiendo algo más? Sí. Sí, tengo otro libro que va a salir ahora pronto, que sale en México, que son muchos ensayitos cortos. Y después tengo un par de libros de poemas nuevos, pero que el problema es que le tengo que dar a cada libro su espacio. Entonces, los libros andan por ahí, ¿no? Digo, por suerte editoriales no me faltan, pero sí espacio para que cada libro respire. Sí, estoy en eso. Exactamente. Y estoy escribiendo 2 nuevos, sí. Qué lindo es saberte creativo, saberte en la creación y que nosotros vamos a poder seguir disfrutando de tus letras. Hugo, nada, se nos acabó, pero 1.000.000 de gracias por haber estado. Y en lo personal, es como... bueno, vamos a abrir un pequeño cajón. Hoy muy temprano tenía terapia. Y le decía a mi psicóloga, es hermoso y por eso tampoco quiero dilatarlo, por eso no quiero terminarlo. Digo, es hermoso ver que este proceso de crecimiento que yo tuve a lo largo de este año, lo estoy reviviendo en la mirada y en las letras de Heidegger, y con el acompañamiento de Hugo Mujica. Es un libro que en lo personal me cae, pero como anillo al dedo y en el momento que tiene que llegar. Así que bueno, gracias por esto que no lo manejaste vos, pero que sí tiene que ver con esta cuestión de abrir y seguir caminando juntos. Así que bueno, 1.000 gracias, Hugo. Que tengas un excelente año. Gracias, igualmente para vos y para Nico. Y esperaremos junto con Nico tenerte el año que viene con alguna de tus nuevas creaciones. Vale. ¿Sí? Vale. A todos los que compartieron con nosotros esta temporada, les agradecemos la compañía, pero también lo que más les agradecemos
fue a todos los que se animaron a escribir, a crear y a compartir lo que habían hecho con nosotros. Cada uno de los especiales en donde ustedes nos compartieron textos, donde nos compartieron audios, donde nos compartieron videos con su obra, nosotros lo entendemos como un gesto de amor y de valentía. Y está buenísimo poder acompañar y ser parte de esto. No simplemente son autores los que pasan por el programa, sino que hay un montón dando vueltas por ahí que también merecen un espacio, y de ahí es que nuestra invitación a que te sumes a cada uno de los especiales que hacemos. Gracias por este recorrido, por este 2021 que logramos compartir así en la virtualidad y que lo cerramos con Hugo Mujica. En la operación técnica, Nico Simoni. En la conducción acá, Leandro Murciego. La producción de poesía manalzada.com.ar. La artística de Luciano Fernández. Y por estos días está la radio cumpliendo 8 años, Radio Trend Topic. Gracias a la radio, gracias al espacio y a seguir viendo que la cultura es un hermoso motor de vida. Nos vemos y, bueno, seguramente en enero a lo mejor algo vamos a estar haciendo juntos. Gracias, Huguito. Millón de gracias. Chao. Chao, gracias. Flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche de letras.